Aló, sí, pueden empezar ya. Ya, doctor. Buenas tardes y compañeros. Nosotros les vamos a hablar ahora sobre las hepatitis virales. Ya, primero, como sabemos, las hepatitis, en sí, la hepatitis es la lesión inflamatoria difusa del hígado que se produce por varios agentes etiológicos. Puede ser asintomático o puede tener grados variables de insuficiencia hepática. Se produce por los agentes infecciosos, trastornos metabólicos o agentes físicos. Además, sabemos que existen 5 tipos de hepatitis, que es la A, la B, la C, la D y la E. Y en el Perú específicamente, esta enfermedad es considerada como endémica, sobre todo para hepatitis B. La OMS, un ratito. La OMS formula las metas sobre el impacto y la cobertura de los servicios para el periodo entre el 2020 y el 2030. Ya. Sobre la hepatitis viral A, que es el primer tema, pertenece a la familia del Picornaviridae. Es un virus ARN de cadena sencilla positiva de 7.5 kilobases. Desnudo y su cápside está compuesta por diferentes proteínas antigénicas denominadas por las siglas BP1, BP2, BP3 y BP4. Su estructura presenta una morfología icosaédrica y en el microscopio electrónico se observa esto. Su genoma se divide en 3 partes: la región 5', el segmento genómico, que es el que codifica las proteínas virales, y una cola corta, que es de poli A. Y el inicio de la replicación del virus de la hepatitis A, como se muestra en la imagen, comienza con la unión del virus al receptor celular que se encuentra en la membrana de los hepatocitos y células gastrointestinales. Mediante la ARN polimerasa viral se inicia la replicación del genoma ARN, produciéndose así la cadena negativa intermedia. Siguiente. Ya en la epidemiología, la hepatitis A es una de las principales causas de ictericia en el mundo. Se estima que alrededor del 1.4 millones de casos anuales de hepatitis A nivel mundial. El virus se transmite por vía fecal oral cuando se ingieren alimentos contaminados con la materia fecal de una persona infectada, ¿no? Sin embargo, en algunos casos también se han reportado infecciones por contacto sexual y a través de sangre infectada. Esta enfermedad se asocia con bajas condiciones de higiene y tiene una estrecha relación con países en vías de desarrollo. Compromete especialmente a los niños en estas regiones y en adultos susceptibles, sobre todo los que son procedentes de países desarrollados que viajan a zonas endémicas. La enfermedad tiene un periodo de incubación que va de 15 a 50 días. Y a mayor dosis de virus, menor tiempo de incubación. Los estudios demostraron que el virus de la hepatitis A se excreta por la materia fecal de 2 a 3 semanas antes de aparecer la ictericia. La infección en los niños es común, pero suele ser de un carácter leve y conlleva la formación de anticuerpos protectores para el niño, ¿no? La mortalidad es más frecuente en pacientes mayores de 50 años. Se estima que es alrededor del 0.23 en los menores de 30 años y 1.76 en los mayores de 50 años. Siguiente, por favor. Ya, la patogénesis. Ya posterior a la ingesta del virus, sobrevive al ácido gástrico, atraviesa la mucosa intestinal y llega al hígado a través de la vena porta, donde es captado por los hepatocitos. Ahí las partículas virales se replican, se ensamblan y se secretan en los canalículos biliares, y desde aquí pasan al conducto biliar y regresan al intestino delgado con su excreción eventual en las heces, ¿no? Siguiente. Ya los ciclos enterohepáticos del ciclo de vida del virus continúa hasta que aparecen anticuerpos neutralizantes
y junto con otros mecanismos inmunitarios interrumpen el mismo, ¿no? Debido a dicha secreción hacia los canalículos biliares, los títulos virales son más altos en heces y pueden alcanzar 108 viriones por mililitro. Siguiente. Ya con respecto a la clínica, la forma más frecuente de manifestación clínica es la hepatitis aguda. Sin embargo, puede ser subclínica y no presentar ningún signo ni síntoma, ¿no? La hepatitis aguda se puede dividir en 4 fases clínicas, que es el periodo de incubación, que corresponde al lapso de tiempo entre la exposición al virus y el primer día en el que aparecen los síntomas o en sí la ictericia. En la fase de pródromo o fase ictérica, preictérica, la fase ictérica y la fase convaleciente. Con respecto a la fase de incubación, puede durar entre 15 y 50 días. El paciente está asintomático, pero es fuente de transmisión. En la fase preictérica, la duración es más corta, de 5 a 7 días, y se caracteriza por el dolor en epigastrio y astenia progresiva. Y se pueden observar náuseas y en ocasiones vómitos. Y en la fase ictérica, el paciente desarrolla ictericia progresiva, se acompaña de acolia y coluria y puede haber hepatomegalia leve. Esta fase dura entre 12 a 18 semanas. Y la fase convaleciente, que es en la cual desaparece la ictericia. Siguiente, por favor. Ya para el diagnóstico, en sí los síntomas relacionados con la hepatitis viral aguda son variables e inespecíficos. Por esto no es posible distinguir clínicamente una forma de hepatitis viral aguda de otra. Entonces su curso clínico varía ampliamente desde una fase asintomática manifestada solo por elevación de las aminotransferasas hasta una hepatitis fulminante con ictericia franca y coma hepático. El perfil bioquímico de las hepatitis agudas es común en todas las hepatitis. Las pruebas de laboratorio iniciales para confirmar la hepatitis deben incluir un perfil hepático completo, es decir, transaminasas, bilirrubinas, fosfatos alcalina, albúmina y proteínas totales, además de un hemoleucograma completo, un uroanálisis y un tiempo de protrombina. Se puede incluir también la determinación del lactato deshidrogenasa y gamma-glutamil transferasa. En sí, las transaminasas son unos indicadores muy sensibles del daño hepatocelular. Entonces, usualmente en las hepatitis agudas se caracteriza por unos niveles altos de ALT, significativamente mayores a los de AST, con una relación de ALT con AST de mayor al 1,4. Ya por su parte, la bilirrubina, durante la fase ictérica sobre todo, generalmente permanece con unos niveles de 12.000 ml y puede ser un indicador de una complicación posterior. La hemoglobina y el hematocrito por lo general no se llegan a afectar. Ya con respecto a los anticuerpos, se confirma con la medición de anticuerpos tipo IgM y contra el virus de la hepatitis A. Este anticuerpo aparece aproximadamente desde la segunda semana de la infección, antes de que se aumenten las aminotransferasas y aparezcan los signos clínicos. Y posterior al desarrollo de los anticuerpos tipo IgM del virus de la hepatitis A, se desarrollan los de tipo IgG. Estos anticuerpos también son positivos en las personas que fueron vacunadas contra el virus. Siguiente. Ya, con respecto a las complicaciones, la complicación más temida es la hepatitis fulminante, la que se caracteriza por una rápida progresión de insuficiencia hepática asociada a encefalopatía. Solo el 1 al 2% de todos los casos de hepatitis virales agudas se complican con una hepatitis fulminante, pero el 75% de estos casos son causados por las hepatitis virales. La hepatitis fulminante ha sido reportada con todos los virus hepatotróficos. Tiene una tasa de mortalidad extremadamente alta y, sin embargo, la supervivencia ha aumentado en las mejoras de las unidades de UCI. Se incluye también la edad avanzada al momento de la infección, el riesgo de la hepatitis A fulminante con la hepatitis C crónica subyacente se ha encontrado en algunos estudios, pero no en otros. Siguiente.
Ya para el tratamiento de la hepatitis viral aguda es en gran parte de soporte y dirigido a asegurar una nutrición e hidratación adecuadas. Es importante monitorizar a los pacientes con el fin de evitar un desarrollo a la hepatitis fulminante, que es la complicación principal. El tratamiento farmacológico rara vez está indicado porque hasta el 99% de los pacientes se recuperan sin secuelas. La mayoría de los pacientes pueden tratarse de forma extrahospitalaria y pueden mantener una hidratación e ingesta de calorías adecuadas y con eso van a mejorar. La proteína debe restringirse solo en pacientes con signos clínicos de encefalopatía hepática. Se debe evitar el alcohol y el uso de medicamentos que se debe mantener al mínimo. Se debe evitar también aquellas drogas que son metabolizadas por el hígado, como las benzodiazepinas, o reducir las dosis si son abundantes, si son absolutamente necesarias. El tiempo de protrombina es importante porque es un marcador útil para evaluar la función hepática y para predecir cuándo referirse a una unidad de trasplante, ¿no? Y la monitorización de los niveles de las aminotransferasas séricas no llega a ser útil para evaluar la función hepática porque los niveles pueden regresar a la normalidad posterior a la destrucción masiva de los hepatocitos en la insuficiencia hepática fulminante. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, para la prevención, en la actualidad la erradicación de la hepatitis A está ligada a las medidas de profilaxis pasiva y activa generalizadas. En la pasiva, las dosis que se recomiendan de gamma globulina polivalentes son tanto en preexposición como postexposición durante 14 días tras la sospecha de contacto. La dosis es de 0,02 mililitros por kilo por vía intramuscular y las recomendaciones sanitarias actuales solamente van dirigidas a grupos de riesgo. Pero se recomienda la vacunación universal en la infancia. La pauta de vacunación con virus inactivado son de dosis de 0,5 cc o 720 unidades, con un intervalo entre ambas de 6 a 12 meses. Es inocua, bien tolerada y confiere inmunidad duradera en casi el 100% de los casos. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, ahora toca hablar sobre la hepatitis B. Y en la hepatitis B vamos a ver que es un virus más grande, el más representativo de los hepanavirus. Va a infectar en primer lugar lo que sería el hígado y en menor cantidad también infecta lo que es riñón y páncreas. Vamos a ver en su epidemiología que una de cada tres personas puede estar infectada con el virus de la hepatitis B y el índice dice que hay más de 1 millón de muertes anuales, ¿no? Y esto va aumentando en los países en vías de desarrollo. Hasta un 15% está contagiado con el virus. Los portadores crónicos asintomáticos son una causa de propagación de este virus. Una de las causas más frecuentes también la transmisión por vía sexual, la transmisión parenteral y la perinatal. El personal médico corre el riesgo de sufrir esta infección por el contacto, ¿no?, con los pacientes y con el instrumental. Los recién nacidos van a transmitirse, a los recién nacidos se les va a transmitir el virus en el parto por el contacto, por el contacto con la sangre de la madre infectada, ¿no? La colocación de la vacuna disminuye la tasa de contagio. Los principales hallazgos en el Perú hacen que la prevalencia del antígeno S y del anti-HBC total, bueno, la prevalencia que se encontró en un estudio realizado fue que vamos a tener el 3,3% de antígeno S, vamos a tener un 36% del anti-HBC y un 58% del HBS, siendo mayor lo que vendría a ser el antígeno S, ¿no? Bueno, esto en una población adulta. Y en menores de 10 años, la prevalencia del antígeno S fue de 0% y del anti-HBC fue de un 2%, respectivamente. Bueno, en este cuadro, en este mapa podemos ver, ¿no?, la prevalencia de la hepatitis. Los que están pintados con color rojo va a ser los lugares donde hay mayor prevalencia y entre esos se encuentra el Perú. Y así, ¿no? Así también en las zonas amarillas va a ser una prevalencia intermedia y las zonas verdes una prevalencia baja. Bueno, ahora en cuanto a la estructura del virus,
tenemos que ver que va a ser un virus DNA con envoltura y va a presentar un genoma. Este DNA va a ser biquitenario, va a presentar 3200 bases y a pesar de ser un ADN, codifica por medio de una retrotranscriptasa y se va a replicar con por medio de un intermediario de ARN. Bueno, vamos a ver que va a tener el virión o la partícula DANE, que va a tener un diámetro, esa es la que se está viendo en la imagen, que va a tener un diámetro de 42 milímetros, no, 42 nanómetros, y va a presentar una estabilidad excepcional, una resistencia al éter, al pH bajo, a la congelación, al calor, y esta resistencia que va a presentar va a ser lo que va a facilitar su transmisión, ¿no? El virión va a contener una proteína sinasa y una polimerasa con actividad retrotranscriptasa y ribonucleasa H, que es hidrolítica, y una proteína P que va a estar rodeada del antígeno del núcleo core. El antígeno C y una envoltura que va a consistir en la glucoproteína de este antígeno. Bueno, del antígeno de superficie, ¿no? Que sería el HBS. Y también va a contener una proteína del antígeno E, que esta se va a excretar en el suero y no se va a autoensamblar como el antígeno core. Va a expresar distintos determinantes, y van a expresar distintos determinantes antigénicos. Bueno, en el suero de las personas infectadas, lo que vamos a encontrar lo que se libera va a ser el antígeno S, y estos antígenos van a ser, son inmunogénicos y se emplearon por primera vez en el desarrollo de la vacuna de la hepatitis B. Ese antígeno, que se denominó antígeno Australia, va a contener glucoproteínas, tres glucoproteínas, que es la LMS, cada una va a estar contenida, ¿no? Por ejemplo, la glucoproteína S va a estar contenida en la glucoproteína M, y esta glucoproteína M conteniendo la glucoproteína S va a estar contenida en la glucoproteína L. De estas tres glucoproteínas, la glucoproteína S va a ser el componente principal del antígeno de superficie. Bueno, en cuanto a la replicación del virus, vamos a tener que recordar que este virus va a tener un trofismo muy alto, ¿no? Por el hígado. Como también ya mencioné, que puede infectar lo que es el riñón y el páncreas. También tenemos que ver que el virus se va a replicar por medio de un ARN intermediario, produciendo partículas que van a ser como unos señuelos antigénicos, ¿no? Bueno, la replicación va a empezar con la adhesión del virus a los hepatocitos, que va a estar mediado por el antígeno de superficie. Se proponen varios receptores, ¿no? Eh, para que haya esta unión. Uno de ellos es la albúmina sérica humana polimerizada, y esta puede facilitar la captación del virus por las células. Una vez dentro de las células, la cadena parcial de ADN se va a completar en un círculo bicatenario y se va a transferir el genoma al núcleo de la célula. Este ADN se va a transcribir en tres cadenas principales. Una cadena de 3.500 kilobases que sirve como molde para la replicación del ADN, y dos secundarias que va a ser dos secundarias de ARN mensajero, y esto va a codificar lo que es la hepatitis A y la hepatitis C. Una polimerasa y un cebador proteico para la síntesis del DNA. Ahorita les voy a mostrar una imagen donde vamos a esquematizar mejor este proceso, ¿no?, de replicación. Bueno, siguiendo es que el ARN va a pasar al citoplasma y se va a traducir en una proteína. Las proteínas del core se van a ensamblar alrededor del ARN mensajero y se van a sintetizar, van a sintetizar lo que es el ADN en sentido negativo por medio de una retrotranscriptasa del core, y por último el ARN se degrada por acción de la proteasa H y cuando se sintetiza el ADN de manera positiva. Y por último el core va a adquirir una envoltura, luego se desprende por exocitosis del antígeno de superficie, ¿no? Esta es la imagen que les estaba diciendo, donde vamos a poder ver, ¿no?, al virón, y empezamos viendo que la replicación del virus de la hepatitis, después de que el virón ingrese al hepatocito, a la célula hepática, como ya les mencioné, se va a desenvolver el core, la nucleocápside, el genoma del ADN biquaternario parcial se va a completar con las enzimas del core y se va a transferir al núcleo de la célula, ¿no? La transcripción del genoma da lugar a 4 ARN mensajeros,
Bueno, estos, como le dije, ¿no? Vamos a tener uno que va a ser se puede decir más importante, el que va a tener 3.500 kilobases, y se va a sintetizar el ADN en el sentido negativo mediante la actividad de retrotranscriptasa del core. Sería en esta zona, ¿no? Del esquema. Eh, y después de eso vamos a ver que el ácido, bueno, el ARN se degrada cuando se sintetiza el ADN en sentido positivo, ya sería por esta parte. Y bueno, el core adquiere su envoltura, eh, va a adquirir su envoltura antes de finalizar, ¿no? Todo este proceso. Y se va a desprender, como les mencioné, por exocitosis, ¿no? Junto con el antígeno de superficie. Bueno, en cuanto a la patogenia e inmunidad, vamos a ver que el virus puede generar una enfermedad aguda, una enfermedad crónica, puede ser sintomático o asintomático, y todo esto va a depender de la respuesta inmunitaria frente a la infección. Este, la detección de la detección de los componentes del antígeno en superficie y el antígeno E en la sangre va a indicar una infección activa. El antígeno de superficie se secreta incluso hasta cuando la infección ya desapareció, ¿no? O fue tratada. Bueno, también vamos a ver que la principal fuente de infección del virus de la hepatitis B va a ser la sangre, pero puede estar en otros líquidos, ¿no? Como es el semen, la saliva, la leche, las secreciones vaginales, el líquido amniótico. Y la forma más fácil de adquirir es por inoculación directa, ¿no? Bueno, el virus va a comenzar a replicarse en un plazo de 3 días y la adquisición de los síntomas pueden esperar hasta los 45 días, ¿no? Después de adquirido el virus. Este va a evolucionar sin provocar efectos hepáticos durante ese tiempo. Las copias del virus de la hepatitis B se van a integrar a la cromatina, van a permanecer latentes. La construcción filamentosa intracelular del antígeno de superficie puede causar la citopatogenia, que va a ser característica en vidrio esmerilado del hepatocito, ¿no? Ya infectado. Es, y esto es lo que se podría decir, ¿no? Como lo responsable para que haya la aparición de los síntomas. Bueno, lo responsable que va a ser, aparte ya de la citopatogenia de los hepatocitos, va a ser la inmunidad celular y humoral, ¿no? Bueno, también vamos a ver que vamos a ver una presencia baja de linfocitos T. Ya estaba a desencadenar los síntomas moderados, la incapacidad para resolver la enfermedad y va a provocar lo que es la hepatitis crónica. En esta imagen, lo que nos explica es la diseminación del virus, ¿no? El virus de la hepatitis en el organismo, y la infección inicial del virus de la hepatitis se va a contraer, como se ve en la imagen, no puede ser por la sangre, por drogas intraparenterales, neonatal y por los métodos que ya mencionamos. A continuación, el virus se va a extender hasta el hígado, se va a replicar, va a inducir a una viremia y se transmite por diversas secreciones corporales, además de la sangre, para iniciar un nuevo ciclo, ¿no? Los síntomas están provocados como mencioné, por la inmunidad celular, por la inmunidad humoral, y los inmunocomplejos van a estar formados entre los anticuerpos y el antígeno de superficie del virus de la hepatitis. Bueno, en cuanto si seguimos con la patogenia y la inmunidad, tenemos que ver que en la fase crónica va a disminuir lo que es los linfocitos TCD8, y esto va a impedir lo que sería la destrucción de las células infectadas, ¿no? Los anticuerpos generados por la vacuna confieren una protección frente a la infección inicial, evitando que el virus entre al hígado. Bueno, los inmunocomplejos formados entre el antígeno de superficie y el anti-HBs va a contribuir a la aparición de un tipo de reacción, ¿no? De hipersensibilidad el tipo 3, y esto va a causar lo que es vasculitis, artralgia, exantema, problemas renales. Los anticuerpos frente al, al core presentes en el suero no son protectores. Los lactantes y niños pequeños tienden, tienen una respuesta inmunitaria inmadura y su capacidad de eliminar la infección va a ser inferior, ¿no? Tienen menos lesiones tisulares también, pero más síntomas moderados, hasta un 90% de niños infectados pueden llegar a desarrollar lo que es la hepatitis crónica.
Durante la fase aguda, el parénquima hepático va a sufrir cambios degenerativos y estos van a consistir en que sería la hinchazón celular, la necrosis de los hepatocitos que rodean la vena central de los lóbulos hepáticos y vamos a tener un infiltrado de linfocitos, ¿no? En esta imagen lo que tratamos de ver son las principales determinantes de la infección aguda y crónica, ¿no? Por el virus de la hepatitis B. Bueno, el virus va a infectar el hígado, pero no va a provocar la citopatogenia de manera directa, ¿no? La lisis inmunitaria celular de las células infectadas va a producir lo que es los síntomas y va a eliminar la infección. Una inmunidad insuficiente puede dar lugar a un cuadro crónico y el cuadro crónico de la hepatitis B predispone a una persona a que padezca cuadros más graves. Bueno, acá podemos ver que estas flechitas, en las flechas moradas, nos van a indicar los síntomas y las flechitas verdes que están por acá nos van a indicar lo que sería el posible cuadro resultante, ¿no? Que sería la hepatitis fulminante, un carcinoma hepatocelular primario y el otro que es la cirrosis. En cuanto a las enfermedades clínicas, vamos a ver que la infección aguda puede ser asintomática en un 25% y va a tener manifestaciones clínicas que se van a caracterizar por una incubación larga y un inicio insidioso. Durante el pródromo vamos a presentar lo que es fiebre, malestar, anorexia, seguido de vómitos, malestar intestinal, escalofríos. Puede aparecer una ictericia, acolia, coliuria en 1%. Y un 1% de los pacientes va a desarrollar lo que sería la hepatitis fulminante, ¿no? Todo esto relacionado también con su inmunidad. En cuanto a las enfermedades crónicas, la infección crónica, vamos a ver que va a afectar de un 5 a un 10% de pacientes infectados con el virus de la hepatitis, tras un cuadro inicial moderado y se va a producir lo que es la hepatitis activa, que consiste en la destrucción hepática, la cirrosis, la insuficiencia hepática y un tercio de los infectados por hepatitis B va a ser pasiva y estos son más probables de sufrir las complicaciones y pueden detectarse de forma casual por una elevación de las enzimas hepáticas. Bueno, en cuanto a una de las complicaciones que tomé fue el carcinoma hepatocelular y nos dice que bueno, el 80% de estos casos se va a relacionar con lo que es la hepatitis crónica. El hepatocarcinoma celular acostumbra a ser mortal, es una de las tres causas de muerte más frecuentes en el mundo y se puede prevenir con la vacuna, ¿no? De la hepatitis. La hepatitis B va a inducir al hepatocarcinoma celular por la constante reparación hepática y el crecimiento celular como una respuesta a las lesiones tisulares y a la inflamación, ¿no? O sea, mientras más se va a estar dañando, más va a estar haciendo como, podemos decir, como una costra que va a producirse en el hígado. También va a tener una proteína producida por el gen X de la hepatitis B que va a inducir a este crecimiento celular, ¿no? Podemos tener un periodo de latencia de entre 9 a 35 años entre la hepatitis B y el hepatocarcinoma celular, ¿no? Bueno, en cuanto al diagnóstico del laboratorio, lo que podemos hacer es basarnos en la sintomatología clínica y en la presencia de la elevación de las enzimas hepáticas. Pero la serología de la enfermedad describe la evolución y la naturaleza de la enfermedad. Vamos a ver qué va a ser las infecciones, ¿no? Vamos a ver que puede ser aguda, crónica y se puede diferenciar por medio de los antígenos, como es el antígeno de superficie, el antígeno E y por un patrón de anticuerpos frente a cada uno de esos antígenos, ¿no? El antígeno de superficie y el antígeno E se van a secretar durante la replicación vírica y la detección del antígeno E va a guardar correlación con lo que sería la infección viral, ¿no? La infección crónica se puede distinguir por la presencia del antígeno de superficie o del antígeno E, y estos tienen que estar a la vez, ¿no? Este, y con ausencia de los anticuerpos frente a estos antígenos, ¿no? Para detectar la infección crónica. El mejor método para detectar una infección va a ser por medio de la inmunoglobulina M y el antígeno, bueno, el anticore, ¿no? En el periodo que no se puede detectar lo que sería el antígeno de superficie o el anti-HBs.
que va a ser el periodo de ventana y podemos usar en este periodo de ventana podemos usar lo que es el PCR para ver la cantidad de carga viral del paciente, ¿no? Bueno, como podemos ver en este cuadro, lo que tenemos son los estados patológicos. Vamos a ver versus el estado sano y la reactividad serológica, ¿no? Acá vamos a tener el anti-C, el anti-E, el anti-S, el antígeno de superficie, el antígeno E y el virus infeccioso, ¿no? Vamos a ver que en la presintomática lo que va a estar presente va a ser el antígeno de superficie y el virus infeccioso. En la fase inicial o aguda vamos a tener presente lo que ya también el antígeno E, el antígeno de superficie y el virus infeccioso, al igual que en la fase aguda. En la fase crónica ya vamos a tener presente lo que es el anti-C. En la fase tardía, aguda, vamos a ver que puede estar o no presente el anti-C y el anti-E, pero sí vamos a tener presente lo que es el antígeno de superficie y el virus infeccioso. Ya en el estado sano de un paciente curado, lo que se va a encontrar es el anti-C, el anti-E puede estar presente de una forma elevada y el anti-S, ¿no? Y en un paciente vacunado, lo que vamos a encontrar es el anti-S. En cuanto al tratamiento, podemos administrar lo que es inmunoglobulina frente a la hepatitis B a los recién nacidos de madres positivas con antígeno S, con el fin de evitar y aliviar la enfermedad, ¿no? Esta inmunoglobulina va a contener anticuerpos contra el antígeno de la hepatitis B. Bueno, en cuanto a sus reacciones adversas de la inmunoglobulina, vamos a ver lo que es el escalofrío, la fiebre, vómitos, la cefalea, las reacciones alérgicas, náuseas, artralgias, dolores de espalda. Y vamos a tener también reacciones en el lugar de la inyección. También la enfermedad crónica podemos tratar con fármacos que atacan la polimerasa, como es la mibudina, que va a ser activo frente al virus de la hepatitis B y también al VIH. Va a actuar como un sustrato de polimerasa viral del virus de la hepatitis y como un terminador de la cadena de transcripción inversa viral, ¿no? Va a ser, es un inhibidor de la retrotranscriptasa, ¿no? Como su mecanismo de acción. En cuanto a las reacciones adversas de la lamivudina, vamos a tener dolor de cabeza, insomnio, tos, los síntomas nasales, náuseas, vómitos, dolores, calambres abdominales, diarrea, erupción cutánea, prurito, alopecia, fatiga, malestar general, fiebre, trastornos musculares. También vamos a poder presentar mialgias y calambres, ¿no? Ahora, otros fármacos que van a ser los análogos del nucleócido, como el adefovir, el dipidoxil y el fanciclovir, que se va a administrar por un año. La deficiencia es que pueden tener efectos secundarios, ¿no? De estos fármacos. Bueno, otro fármaco es el interferón A plegado, que puede ser eficaz, pero se administra por 4 meses. Es un antineoplásico inmunomodulador que induce a las células en un estado de resistencia a las infecciones virales y modula la rama efectora del sistema inmunitario para neutralizar el virus y eliminar las células infectadas, ¿no? Las reacciones adversas del interferón alfa 2A va a ser la leucopenia, trombocitopenia, anemia, anorexia, náuseas, hipocalcemia, cefalea, disgeusia, arritmias. Puede incluir lo que es el bloqueo auriculoventricular, palpitaciones, cianosis, diarrea, dolor abdominal, ¿no? Las reacciones adversas van a ser un poco más complicadas que los anteriores fármacos, ¿no? Y debemos hacer un cribado en la sangre. También para evitar, como una medida de prevención, tenemos que hacer un cribado en la sangre donada y ver si hay la presencia del antígeno S, ¿no? Y del anti-HBC. Y esto evita lo que es la infección por medio de transfusiones, ¿no? Bueno, otra medida que podemos usar para evitar el contagio es evitar tener relaciones sexuales con pacientes portadores del virus o usar, bueno, siempre, ¿no? Los métodos de barrera. Se va a recomendar la vacunación en lactantes y niños y en grupos de riesgo. Este es útil incluso tras la exposición del recién nacido a la sangre de la madre positiva, ¿no? Y también en individuos expuestos por vía transcutánea, ¿no? Como podemos ver en el personal de salud, ¿no? Este, bueno, hablando un poco de las vacunas, la primera vacuna fue un derivado de las partículas del antígeno de superficie humana. Este,
Fue obtenida de individuos con una infección crónica. La vacuna actual se obtuvo por medio de ingeniería genética mediante la inserción de un plásmido que va a contener el gen S del antígeno de superficie en una levadura, ¿no? Del Saccharomyces cerevisiae. La proteína va a formar partículas y va a incrementar la inmunogenicidad, ¿no? La vacuna se debe administrar en una serie de 3 inyecciones al momento de haber nacido, a los 1 mes y a los 6 meses, ¿no? Las precauciones universales va a ser limitar la exposición, ¿no? Sobre todo esto sería en el caso del personal de salud, ¿no? El tener el adecuado uso de los EPPs, tener cuidado con las agujas, instrumentos cortantes, y los instrumentos infectados tienen una forma de desinfección diferente, ¿no? Con lejía al 10%. Bueno, vamos a ver entre otras terapias, una terapia combinada para infección de la hepatitis B crónica, que es la lamivudina más el peginterferón. Y esto ha reemplazado la interferón estándar, la unión del polietilglicol al interferón estándar, la pegilación, va a reducir la tasa de absorción, ¿no? Después de la inyección subcutánea. Y esto reduce el aclaramiento renal celular y disminuye la inmunogenicidad de la proteína. Estos efectos van a mejorar la vida media de lo que sería el PEG-interferón, lo que va a permitir administrarse una vez a la semana. Y aunque la terapia combinada da como resultado una mayor tasa a la respuesta viral, y bioquímica, al final de la terapia la respuesta sostenida evaluada 6 meses después del tratamiento fue similar en comparación a solamente dar lo que es el peginterferón, ¿no? Otra terapia combinada es el tenofovir, disoproxil más el entecavir. Esto no va a ofrecer ningún beneficio en comparación con la monoterapia con entecavir para la mayoría de los pacientes sin tratamiento previo. Sin embargo, el uso de esta combinación va a ser eficaz en pacientes que ya hayan experimentado un fracaso con los ciclos secuenciales de la terapia con análogos de nucleócidos, ¿no? O en pacientes que tienen el virus de la hepatitis B resistente a múltiples fármacos. Entre estos tenemos, en el temofivir, disoproxil fumarato, y el tenofovir alafenanina van a ser inhibidores de la transcriptasa inversa de los nucleótidos y van a tener actividad contra el virus de la hepatitis B, ¿no? Y también contra el VIH. En comparación con el adenofovir, otro inhibidor de la transcriptasa inversa de los nucleócidos, el temofovir tiene una actividad antiviral más potente y un perfil más seguro, ¿no? Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la hepatitis C. Hablando respecto a lo que es la epidemiología, la historia natural y las formas de transmisión, se estima que más de 185 millones de personas en el mundo ya a presentar a tener anticuerpos frente al virus de la hepatitis C. Tiene una prevalencia global del 2,8% y dentro de las defunciones es en el aproximado de 350.000 muertes. En Europa la prevalencia oscila entre el 1 al 1,5%. Entre el 60 y el 80% de los infectados por la hepatitis C hay un porcentaje el cual evoluciona a hepatitis crónica, que más o menos está mediado en un 20% de medio a largo plazo. También al caso de cirrosis hepática, ¿no? Que se va a llegar a descompensar en el porcentaje de 18 a 22 de los pacientes, pero en un plazo de 5 años. Entre el 1 y el 4% de esos pacientes, los cuales presentan cirrosis, van a desarrollar anualmente el carcinoma hepatocelular. También está bien conocido que la infección de tipo crónica por la hepatitis C puede causar múltiples manifestaciones extrahepáticas, dentro de las cuales podemos hablar sobre la glomerulonefritis, trastornos tiroideos, diabetes mellitus, porfiria cutánea tardía, crioglobulinemia mixta, líquen plano, también algunos trastornos linfoproliferativos de células B. En los países desarrollados, la forma más frecuente de la transmisión del virus de la hepatitis C de siempre ha sido el uso de drogas por vía parenteral.
Sin embargo, también en países de escasos recursos, la transmisión se puede llegar a producir por procedimientos invasivos o inyecciones con cualquier tipo de instrumentación que esté contaminada, ¿no? Aparte de ese uso de drogas por vía parenteral, se han identificado también múltiples factores de riesgo para la transmisión del virus de la hepatitis C, como las transfusiones de sangre, el consumo de drogas por vía nasal, también estancia de más de 3 días en la cárcel, la escarificación religiosa, también haber sido golpeado, haber tenido un trauma, ¿no? Con un objeto sangriento, piercings, inyecciones de inmunoglobulinas, etc. Y la transmisión sexual de la hepatitis C, que es la menos común, se observa con mayor frecuencia en homosexuales, ¿no? Y en pacientes infectados también por el virus de inmunodeficiencia humana. Y recientemente se ha comunicado en un estudio que se ha dado en Holanda que tras el tratamiento de la infección de la hepatitis C en una población homosexual también con infectados por VIH, disminuye la incidencia de nuevos casos el 51% en un aproximado de los 2 últimos años. Siguiente. Las características del virus de la hepatitis C, el cual pertenece al género Bacivirus, ¿no? De la familia Flaviviridae. Se han identificado en la actualidad 7 genotipos diferentes, de los cuales también se pueden hablar de 67 subtipos. En cuanto a la estructura, podemos hablar que se trata de un virus pequeño, de un aproximado 50 nanómetros de diámetro, presenta una membrana lipídica derivada del retículo endotelial de la célula huésped, con las glucoproteínas E1 y E2. Estas vienen a estar incrustadas a nivel de la membrana. Y bajo esta membrana lipídica se encuentra la nucleocápside compuesta por múltiples copias de proteína central que rodea el ARN genómico. Hablamos del genotipo 1, el cual es más frecuente entre los pacientes con antecedentes de transfusión de sangre, hemoderivados, cirugía, etc. La infección por genotipo 2, por ejemplo, asociada principalmente a transmisión nosocomial, también con instrumentación estomatológica. El genotipo 3 por material contaminado, y también aquellos que presentan antecedentes tanto de piercing o tatuajes. Y finalmente el genotipo 4, que se transmite sobre todo mediante las prácticas sexuales de alto riesgo, especificando a los varones homosexuales. ¿Sí? El ciclo vital del virus de la hepatitis C. Este se va a llegar a replicar en el citoplasma de los hepatocitos. También lo puede hacer en células mononucleares, células dendríticas y a nivel del sistema nervioso central. Esta partícula viral va a llegar a circular libre o unida a lipoproteínas de baja densidad. La unión del virus a la superficie de la membrana celular y su entrada en la membrana y su entrada, perdón, a la célula va a llegar a implicar la interacción con varios factores, entre los cuales podemos hablar sobre el receptor de la lipoproteína de baja densidad, glucosaminoglucanos, y también los genes SRB1, CD81 y CLDN1, los cuales van a llegar a expresar proteínas y receptores también con el mismo nombre. Este virus de la hepatitis C va a llegar a utilizar proteínas, las cuales están presentes a nivel de la capa lipídica, todo protectora, para unirse a estos receptores y llegar a entrar en el hepatocito mediante el proceso de la endocitosis. Y tras su entrada se produce la descapsidación. El ARN vírico circula libremente a nivel del citoplasma. Bien. Hablemos sobre una descripción general de la entrada en la célula. A nivel en el retículo endotelial de la célula se va a producir este proceso de traducción, el cual también acompañado del procesamiento y la replicación posteriormente, puesto que este virus de la hepatitis C va a almacenar su información en una cadena de un único sentido de ARN. El propio ARN vírico puede ser leído directamente por los ribosomas de la célula huésped y funcionar como si fuera el ARN normal, ¿no? Pero se entiende la célula, hay una confusión. Y en el citoplasma el genoma se traduce generando una poliproteína vírica, que por proteólisis produce 3 proteínas estructurales, que es la E1, E2 mencionadas anteriormente, y la central, y 6 proteínas no estructurales, que es la NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A y NS5B, las cuales tienen como función básicamente en el procesamiento de la lipoproteína y a nivel de la replicación vírica. Y estas proteínas no estructurales vienen a ser consideradas importantes como diana tanto en el tratamiento
con los nuevos fármacos para el tratamiento, ¿no? Presentan también un papel muy importante a los que están a nivel de NS3 y NS5, ya que estos tienen uniones específicas para formaciones de proteasas. Todos estos están relacionados para el procesamiento de las proteínas estructurales, no estructurales, y todo esto es esencial en el ciclo de este virus, ¿no? Siguiente. ¿Cuáles son las proteínas del virus de la hepatitis C? Todos los virus recién formados van a viajar a la parte interior de la membrana plasmática y se van a unir a ella. Esta membrana plasmática llega a rodear el virus y luego lo libera, lo que proporciona al virus una capa lipídica protectora. Esta capa lipídica va a ser utilizada posteriormente a nivel viral para unirse a las células hepáticas. Este proceso de liberación de nuevos virus se mantiene durante horas en la superficie celular hasta que prácticamente muere por agotamiento la célula. En un mismo paciente también puede coexistir numerosos genomas. Cuando coexisten estos numerosos genomas se denominan las cuasiespecies, debido a la elevada cinética de la replicación del virus, en este caso de la hepatitis C, y la falta de actividad correctora a nivel de la ARN polimerasa. Y dentro de estas cuasiespecies se van a seleccionar en mayor o menor proporción distintas variantes víricas que presentan sustituciones asociadas con resistencias a ciertos fármacos antivirales que vamos a mencionar posteriormente. Siguiente. El diagnóstico, bueno, esta infección por el virus de hepatitis C se va a describir por la existencia de anticuerpos, ¿no?, ante los virus de hepatitis C y ARN VHC, a nivel de plasma o suero con niveles elevados o normales de enzimas hepáticas. Estos anticuerpos se van a detectar mediante el uso de distintas pruebas serológicas. Vamos a usar, por ejemplo, ELISA, inmunotransferencia recombinante, o también, por ejemplo, podría ser una prueba de reacción en cadena polimerasa, el PCR, etc. También existe esto a nivel de las muestras de células mononucleares de sangre periférica, ¿no?, que se ha podido realizar. Es una tercera prueba diagnóstica. Y también la determinación, en este caso ya del grado de fibrosis posterior que se puede dar, fibrosis hepática. Y bueno, esto nosotros lo diagnosticamos mediante la elastografía transitoria, ¿no?, el famoso FibroScan. Siguiente. El tratamiento es básicamente usando los inhibidores de la proteasa NS3-4A, los inhibidores de complejos de replicación NS5A, inhibidores de la polimerasa NS5B, nucleósidos, e inhibidores también de la polimerasa NS5B no nucleósido. Nosotros todo este amplio arsenal farmacológico para un objetivo principal, el cual va a llegar a ser el tratamiento, bueno, erradicar, ¿no?, el virus. Siguiente, por favor. Esta es una tabla la cual nos muestra cuál es el tratamiento actual del virus de la hepatitis C, y cuáles son los fármacos, las combinaciones y las indicaciones. En este caso vemos los antivirales de acción directa, como los inhibidores de la proteasa, NS3-4A, el boxilaprevir, el grasoprevir, el lecaprevir, también inhibidores del complejo de replicación del NS5A, el ledipasvir, el vasvir, del patasvir, también el fibrentasvir, inhibidores de la polimerasa N5B y el sofosbuvir, ¿no? ¿Cuál es la terapia de combinación que se está usando en la columna del medio? Y las indicaciones en genotipo, dependiendo, ¿no? Si es un pangenotípico, si es de tipo específico 1 a 4, si te cubre dentro de los 7 que mencionamos, ¿no? Siguiente. Hepatitis D. Esta hepatitis es una enfermedad hepática causada por este virus de la hepatitis D o delta, y llega a estar considerado como una de las formas más graves de la hepatitis viral, ya que lo vamos a considerar como virus defectuoso, ya que precisa para su replicación y persistencia en el cuerpo humano, tiene que existir el antígeno de superficie de la hepatitis B, ¿no?, a la par con la hepatitis B. Siguiente. Esta hepatitis D es una enfermedad con importante impacto a nivel de salud global, por toda la gravedad y por el número de personas afectadas, que en un aproximado entre 15 y 20 millones de personas en el mundo. Eso es la epidemiología, ¿no?
Respecto a la prevalencia de la hepatitis B, varía entre las distintas partes del mundo. Globalmente, esta infección por hepatitis B está presente en aproximadamente el 5% de los portadores que tienen hepatitis B, pero de tipo crónico, aunque ese porcentaje es un aproximado, no es el específico, pues también está diagnosticada en muchas partes del mundo, y hablamos en especial a nivel de África, por lo que es crucial el diagnóstico, ¿no? Un caso nuevo de hepatitis por virus de hepatitis B se determine también y también se halla el virus de la hepatitis B, ¿no? Siguiente. Siguiente, por favor. Dentro de la definición, bueno, que así ya hicimos énfasis al inicio, es la persistencia de niveles elevados, ¿no?, de transaminases durante más de 6 meses acompañados de marcadores en sangre de infecciones por el virus de hepatitis, ¿no?, el cual presenta lesiones compatibles en la biopsia hepática o, vamos, considerando globalmente las hepatitis víricas. La hepatitis delta, que es la menos frecuente, aunque como hemos mencionado, en el mundo existen aproximadamente 15 millones de personas infectadas por esta hepatitis B y es complicada. Es un pequeño virus satélite que para realizar su ciclo de replicación necesita estar acompañado del virus de la hepatitis B. Esta infección por la hepatitis B puede producirse sobre un paciente que ya tenía previamente hepatitis B. La situación que se denomina sobreinfección, o bien se produce una infección simultánea, ¿no? En estos casos ya se denominaría la coinfección. Tanto sobre sobre infección como la coinfección pueden presentar cuadros clínicos de hepatitis aguda grave. La mayoría requiere hospitalización. También hay dos situaciones en las cuales suelen presentarse una evolución clínica diferente. En el caso de que los pacientes coinfectados, tanto con B y D, suelen evolucionar a la curación, y sin embargo los casos de sobreinfección casi siempre evolucionan a la cronicidad y en ocasiones pueden producir cuadros graves de lo que es la falla hepática o simplemente un empeoramiento de la hepatitis B crónica que ya tenía previamente el paciente. Y solo excepcionalmente la sobreinfección por hepatitis B puede producir la eliminación del virus de la hepatitis B. Bien, ¿cuál es la transmisión de la hepatitis B? Se transmite de forma muy similar a la de la hepatitis B por vía sanguínea, con el pinchazo con jeringas. Bueno, por medio de pinchazo con jeringas que han sido utilizadas por personas infectadas. Eh, También por el hecho de compartir objetos de higiene personal, como cepillo de dientes, máquinas de afeitar, o en algunos casos por transfusiones sanguíneas, ¿no? Lo que actualmente es imposible en nuestro entorno, ya que hay hemoderivados que están bien controlados. Y respecto a la transmisión por vía sexual, que viene a ser menos frecuente, pero se puede dar, al igual que la transmisión perinatal de madre e hijo, se puede dar. Por lo tanto, en la actualidad, los pacientes con más riesgo de contraer la hepatitis B son los usuarios de drogas intravenosas, politransfundidos, en el caso pacientes que presentan hemofilia y los homosexuales, varones homosexuales. Siguiente. Esta es una imagen la cual nos muestra la epidemiología global de la hepatitis B según el fenotipo del virus, distinto en los diferentes continentes y también diferenciado en los siguientes colores. En el cual nos divide tanto el nivel alto, el intermedio bajo, muy bajo, y datos que no están disponibles, tanto del fenotipo 1 al 7 en la hepatitis B, ¿no? Son los predominantes. Siguiente. La clínica de la hepatitis B. Tanto en el caso vamos a hablar sobre la superinfección como la coinfección, ¿no? Presenta sintomatología de hepatitis, aguda, ¿no? El cual aparece posterior a un periodo de incubación de 30 a 180 días. Este paciente puede presentar cansancio, pérdida de apetito, fiebre, normalmente no pasa los 38 grados, presenta dolor de cabeza, en ocasiones también puede presentar náuseas, vómitos y la ictericia, ¿no? En la situación más grave que se presente, como la hepatitis con fallo hepático, cuando el paciente ya puede llegar a presentar alteración del nivel de conciencia, ictericia, citis, edemas y algunas complicaciones infecciosas. Y como les mencionaba al inicio, esto es tanto para la superinfección como para la coinfección, tanto de virus de la hepatitis B con el virus de la hepatitis D. Bien.
Siguiente, por favor. El diagnóstico. El diagnóstico de esta hepatitis B se realiza con un análisis de sangre, ¿no? En el que se va a determinar la presencia de la infección de la hepatitis B principalmente. Eh, Todo esto mediante lo que es antígeno de superficie y también de anticuerpos anti-B. Esta replicación activa del virus de la hepatitis B puede también determinarse por técnicas como el PCR, no es rutinario, pero se realiza, y en algún caso también por realizar la biopsia hepática, ¿no? Siguiente. El tratamiento. Es único tratamiento aprobado para la hepatitis D, el interferón pegilado alfa. Aunque muy rara vez capaz de erradicar la infección y es frecuente que aparezcan recaídas al suspender también este tratamiento, ¿no? Pero sin embargo, la lesión hepática puede progresar a una mejoría y favorecer a una buena evolución de la enfermedad. Durante ese tratamiento también pueden aparecer efectos secundarios como cualquier otro tratamiento, pero en este podría ser, dentro de los más conocidos, hablar del cuadro gripal, alteración de estado de ánimo, disminución del número de leucocitos, plaquetas, insomnio, dolores musculares, etc. O sea, en conclusión, solo el interferón pegilado alfa, ¿no? Siguiente. Y por último, hablar sobre la última hepatitis, la hepatitis E. Siguiente. Esta hepatitis C va a representar una proporción significativa de enfermedades hepáticas. Todo esto por transmisión entérica. También como característica hablamos de que es una enfermedad zoonótica, ya que esta la hemos podido encontrar tanto en cerdos, pollos y recientemente en ciervos, ratas, conejos. Es el único virus de hepatitis que presenta reservorios animales. Y desde el punto de vista clínico, el virus de la hepatitis C es responsable de infecciones hepáticas agudas, autolimitadas y casos fulminantes, ¿no? Respecto a la transmisión oral fecal. Siguiente. La virología del virus de la hepatitis C, la partícula viral, genoma y proteínas del virus de la hepatitis C. Es una partícula icosaédrica, ¿no? Sin envoltura de unos aproximados 32 nanómetros. Se transmite esto a nivel, bueno, fecal oral. Esto ayuda, esta partícula icosaédrica es buena y resistente a la inactivación por condiciones ácidas y alcalinas, ¿no? A nivel del tracto intestinal. Este genoma viral está formado por una sola cadena de ARN de sentido positivo, ¿no? Con tres regiones, las cuales son muy importantes y tienen distintas funciones que vamos a hablar, eh, que son los ORF, tanto el 1, el 2 y el 3. Funciones las vamos a mencionar en la siguiente diapositiva. Siguiente. Esta es la estructura, ¿no? Ahí tiene una cápside desnuda icosaédrica, genoma de ARN monocatenario de 7.470 nucleótidos. Siguiente. El ORF1, bueno, en posición 5' del genoma viral, ocupa 2/3 del mismo y también codifica una gran poliproteína. Está prácticamente en función para codificación de poliproteína, lo cual va a ayudar para el ingreso y la adhesión, ¿no?, hacia la célula. La región ORF2, en posición 3' del genoma viral, la cual codifica la proteína pro-ORF2, la cual presenta tres dominios lineales, el dominio S, el dominio M y el dominio P. El único que queda expuesto es el dominio P, expuesto al exterior de la cápside, y es el posible sitio de unión de anticuerpos neutralizantes. Y la diana prácticamente de las vacunas que está en desarrollo. Y también hablamos de la región ORF3, la cual codifica una fosfoproteína que viene a ser la pro-ORF3, la cual también parece inhibir la respuesta innata del huésped. Todo esto como atenuando la respuesta inflamatoria en fase aguda. Siguiente. El ciclo replicativo del virus de la hepatitis C. O sea, posterior a la entrada de este virus en la célula, el ARN genómico ya sin cápsida va a llegar a ser traducido a nivel del citosol para producir la poliproteína no estructural pro-ORF1, que por la acción de proteasas celulares se cinden sus componentes con la colaboración de la propia proteasa del virus, ¿no? La RN polimerasa, que es también copia de la cadena del ARN del virus de la hepatitis C positivo, son en intermediarios, tanto el negativo, moldes para la polimerasa sintetasa, nuevas copias también a nivel de ARN positivo genómico para las nuevas partículas virales y mensajero tanto para el pro-ORF1, pro-ORF2, pro-ORF3, todo esto es a nivel de la
cápside y, como mencioné anteriormente, tanto para la transcripción y para la unión, ¿no?, a nivel de la cápside de este virus. Siguiente. La clasificación y filogenia del virus de la hepatitis C. Este virus se clasifica originalmente en la familia de los Talicidae, pero recientemente ha sido clasificado como un virus ARN de sentido positivo de clase 4 perteneciente al género de los epevirus, que es prácticamente el único miembro de la familia Epeviridae. También presenta regiones altamente polimórficas, las cuales ya hemos hablado, la ORF1, la ORF2 con sus dos extremos, que es el gen de cápsida, y filogenéticamente, para el virus de hepatitis C de mamíferos se definen 4 genotipos y al menos 24 subtipos distintos. Todo esto, la relevancia clínica de los diferentes subtipos llega a ser desconocida. Siguiente. El genotipo 1 y 2, totalmente restringido para humanos. Estos también se asocian a grandes epidemias transmitidas por el agua en las regiones endémicas, mientras tanto que el genotipo 3 y 4 de humanos en mamíferos, ¿no? Este genotipo 1 y 2 parecen ser más patogénicos, tanto en comparación al 3 y el 4, y de estos, el 4 más que el genotipo 3. Y en las infecciones por genotipos 1 y 2 en países en desarrollo, la afectación clínica fue más alta en los niños mayores y adultos jóvenes, mientras que la hepatitis E por genotipos 3 y 4 de países desarrollados se observa en promedio a edades más avanzadas y cuando principalmente infectados con VIH, ¿no? Lo que sugiere que los genotipos 3 y 4, en conclusión, son menos patogénicos, es más probable que causen enfermedades en individuos inmunológicamente deprimidos, tanto como los ancianos, ¿no?, por ejemplo. Y los brotes de infección por virus de hepatitis C indican que los genotipos 1 y 2 infectan más eficientemente por la vía fecal oral entre los humanos, ¿no? Mientras que las cepas del virus de la hepatitis C de genotipo 3 y 4 se llegan a mantener en las especies animales, infectan solo ocasionalmente a humanos por la transmisión zoonótica. Un ejemplo, por la ingesta del hígado de cerdo mal cocido. Siguiente. La patogénesis de la hepatitis E. En sí, el ARN del virus de la hepatitis C se va a ayudar a detectar en el suero en casi todos los pacientes en las 2 semanas tras el inicio de la enfermedad y puede llegar a ser positivo dentro de las 4 a 16 semanas posteriores. Y estos niveles de ARN del virus de la hepatitis C en suero y heces son muy elevados desde el comienzo de la infección y también tienen un pico de caída muy brusco cuando ya está en la última etapa, ¿no? Ya está en la final. Y como ya hablamos al inicio, que entra al huésped principalmente por la vía oral, pero tampoco tenemos datos clínicos de posible replicación a nivel extrahepático, siendo el tracto entérico la primera zona en la cual tiene contacto, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cuál es el periodo de incubación en las vías de transmisión? Como mencionamos anteriormente, que va entre 4 a 5 semanas, que varía, ¿no?, de 2 a 10 semanas en los brotes de hepatitis C. También se han comunicado 5 posibles vías de transmisión del virus de la hepatitis C, que en orden, según importancia, van a ser la primera, fecal oral, ¿no? La segunda, por alimentos contaminados, crudos o poco cocidos, que es un poco menos frecuente, pero puede darse. En tercer lugar, por transfusión de productos sanguíneos infectados. En cuarto lugar, por transmisión vertical materno-fecal. Y en quinto lugar, por contacto directo, ¿no?, con sujetos infectados. Bien. La epidemiología de la infección por virus de la hepatitis C. Lo vamos a dividir en puntos clave y característicos, ¿no? Probablemente es la causa más frecuente de hepatitis aguda a nivel mundial, ¿no?, ya que 1/3 de la población mundial estaba infectada por este agente. También es la principal causa de hepatitis aguda en adultos. Es responsable de muchos casos a nivel de países industrializados. Y también encontrarse con la incidencia geográfica, la prevalencia geográfica de anticuerpos contra el virus de la hepatitis C es global, con prevalencias más altas en países desarrollados, donde la enfermedad clínica va a llegar a ser endémica. Y también los brotes epidémicos solo se producen en países en desarrollo, ¿no? También hablamos de la transmisión zoonótica, contaminación alimentaria o por contacto directo también con animales infectados. Siguiente. ¿Cuál es la clínica de la infección por virus de la hepatitis C? Todo nos va a mostrar respecto a en forma de hepatitis aguda, ¿no?
aproximadamente de 3 a 6 semanas después del contacto. Presenta la infección aguda, por ejemplo, cursa con formas que van desde la subclínica, que es la anictérica, a hepatitis colestásica severa con ictericia, anorexia, náuseas, vómitos, ocasionalmente también fiebre que dura semanas, de unas 16 a 6 semanas. Y el fallo hepático fulminante, a lo que no tenemos que permitir que llegue el paciente, puede ocurrir en menos del 1% de los casos, generalmente con mayor morbimortalidad en pacientes con hepatopatías crónicas, mujeres embarazadas, que también estas tienen una tasa de mortalidad más elevada, ya que es este pronóstico obstétrico incrementado más o menos de un 15 a 20% adicional en comparación a otras personas, y también la fetal, ¿no? Y ya que están posiblemente con alguna infección o superinfección. Todo esto puede desarrollarse y también progresar a no solo sintomatología de hepatitis aguda, sino sintomatología de hepatitis crónica. Bien. El diagnóstico de laboratorio de la infección por virus de hepatitis C se va a dar prácticamente por ELISA, ¿no? Detectando los anticuerpos específicos, tanto de tipo inmunoglobulina G, inmunoglobulina N, dependiendo, ¿no? También todo esto, cuál es el genotipo. Hablamos también la reacción en cadena polimerasa con transcripción reversa, que prácticamente no es algo convencional, no es algo muy comercial, se puede dar. Y todo esto, por ejemplo, en detección del ARN de este virus, ¿no? Que se muestra, bueno, en muestras de sangre, eso es algo residual. Siguiente. ¿Cuáles son los marcadores serológicos y virológicos de la infección por virus de hepatitis? ¿No? Hablamos de la IgM y la IgG. La IgM anti-DHE que aparece en fase aguda a los 4 días del inicio de la ictericia. La IgG anti-DHE 3 a 4 semanas tras la inoculación también se puede llegar a encontrar en fase aguda, por más que estamos hablando con reactante de fase crónica de IgG. Y el ARN-VH es el único marcador virológico útil en este caso para hablarnos de la hepatitis. Y por lo tanto, este diagnóstico en laboratorio de la hepatitis aguda se basa en la presencia de la inmunoglobulina M anti-VH en suero y o la detección de ARN del VH en suero o heces. Siguiente. ¿Cuál es la prevención y terapia antiviral de la infección? Puesto que ya estamos conversando respecto a la contaminación, ¿no? Tanto de agua potable como materia fecal, ya que es la principal forma de transmisión. Las medidas principales de prevención de esta infección son el saneamiento y la adecuación de las distribuciones de agua potable. También la educación e higiene personal de la población. Es muy importante la manipulación de los alimentos y evitar el consumo de carne poco cocida o cruda. Y el tratamiento en sí viene a ser sintomatológico según lo que ha causado, según lo que está evidenciándose en síntomas del paciente infectado por virus de hepatitis, ¿no? Sintomatológico. Siguiente. Eso es todo, doctor. Gracias. Bueno, todavía habría que agregar la hepatitis, bueno, aparte de la E, la G, que todavía ya está considerando como un patógeno más, ¿no? Bueno, en hepatitis hay bastante que... ha habido bastantes datos, pero hubiera sido interesante que pongan algunas cifras también de la hepatitis B, al menos en el Perú y en nuestro medio. Somos una zona hiperendémica y recién con la vacunación se ha empezado hace pues 4 o 5 años, ¿no? Ya en forma masiva. Pero los pacientes que ya tienen hepatitis crónica, hepatitis B crónica, desarrollan pues complicaciones serias, como son hepatocarcinoma, cirrosis hepática, y sigue siendo un problema muy serio de salud para nosotros. Bueno, vamos a continuar con la clase que quedó pendiente de síndromes, ¿no? Entonces, ahora nos toca un poco terminar este tema, como dijimos, con los síndromes de las infecciones endovasculares. Entonces vamos a
ponerlo. ¿Alguna pregunta para hepatitis B? ¿O hepatitis en general? Entonces vamos a... ¿Ven la pantalla, muchachos? Sí se ve, doctor. Muy bien. Entonces vamos a continuar con esta exposición. Con esto ya creo que acabamos síndromes, ¿no? Y ya podemos ir avanzando. Estas son las principales infecciones a nivel de del sistema cardiovascular. Vamos a tocar las infecciones por catéter vascular, luego vamos a ir a endocarditis, etc. Entonces tenemos acá los criterios diagnósticos en la bacteremia relacionados a catéter. Mi catéter vascular es un tema muy, muy recurrente. Entonces pueden ser desde las flebitis por vías vasculares o hasta los catéteres venosos centrales, ¿no? Entonces ya tenemos por catéter venoso central o periférico. En el caso de las bacteremias relacionadas con catéter, hay que ver si es que realmente la sepsis o el cuadro clínico general es producida por la infección de una zona de puntura, ¿no? Y esto lo vamos a comprobar con antibiograma y hemocultivo, ¿no? Ahí tenemos que ver si es que en el cultivo se han encontrado más de 15 unidades formadas de colonia. Y en la punta del catéter, hemos hablado en las primeras clases de que, por ejemplo, la obtención de sangre para el diagnóstico, en el caso de los catéteres, se puede hacer por rodamiento, o sea, se sacan la parte del catéter que ha estado dentro del cuerpo, y idealmente deben ser los últimos centímetros, ¿no? Cuando hace un catéter venoso central, por ejemplo, normalmente entran hasta 10 o 15 centímetros. Los últimos 5 centímetros se cortan, se puede hacer rodamiento en una placa de cultivo o se puede hacer a través del flashing, ¿no? De poner solución salina a presión para que salga el contenido que se siembra. Entonces, es una posibilidad. Esto tiene que... se puede también desarrollar sin sacar el catéter, ¿no? Y cuando vemos que se puede aislar el mismo germen que se ha podido aislar por aspiración del catéter en otra parte del cuerpo, en un hemograma. Y eso con un tiempo de por lo menos 2 horas entre una y otra toma. Cuando decimos que puede hacer una infección relacionada al catéter, cuando hay fiebre, ¿no? Más un cultivo positivo, más signos focales de infección. Lo importante en el signo focal de infección es de que ustedes vean en la zona donde se ha insertado el catéter, va a haber eritema, va a haber inflamación, va a haber flebosis, dolor. Y a veces podemos seguir inclusive el trayecto, como generalmente es en las venas, con una zona que va a ir en el trayecto de la vena que está inflamada y con eritema. Entonces, la otra forma también es cuando vemos una infección del túnel subcutáneo, ¿no? Más allá de 2 centímetros, cuando vemos un catéter venoso central que se ha tunelizado. ¿Qué significa esto? Que hemos puesto con una guía. Entonces, si ese catéter que se ha puesto con una guía se está infectando, pues podemos ir sospechando de una infección, ¿no? Y lo otro es en el punto de infección, en el punto de inserción, como hemos hablado, ¿no? O sea, eritema, induración, dolor, necrosis. Entonces, uno de estos 3 síntomas o signos nos va a dar el diagnóstico probable.
¿Qué hacemos cuando tenemos este problema? Le tenemos que pedir pues, su hemograma, etcétera, ¿no? Y hemograma, sus cultivos. Y hay que ver si es que generalmente lo que se indica es que se retire ese catéter, se ponga en otro sitio y esa zona no debe ser utilizada. Lo que vemos, por ejemplo, hay una tromboflebitis, le retiran que ha hecho un edema en todo el brazo y le ponen en el mismo brazo nuevamente más vías. Simplemente estamos perpetuando y diseminando más el tema de la infección, ¿no? Entonces, cuando no tragamos los hemocultivos, en el caso de cualquier tipo de infección, y también en este caso de catéteres, tenemos que hacer la toma con una diferencia de 15 minutos de diferencia y en dos sitios diferentes para poder aislar el mismo germen. Eso nos va a hacer diagnóstico. Vamos a ver cuando veamos endocarditis también lo mismo, ¿no? ¿Qué tratamiento podemos usar cuando vemos la infección por catéter o la posible infección por catéter en forma empírica, ¿no? Entonces, primero, hay que retirar el catéter, ¿no? Lo que nos estamos mencionando, ¿no? Y canalizar otra vía. Si el paciente está en sepsis o en shock séptico, si es que hay infecciones focales, ¿no? Y ahí puede haber que en otra área esté presentándose también signos de infección, por ejemplo, a nivel pulmonar, a nivel cardíaco o abscesos hepáticos, etc. Si es que tenemos signos focales de infección, y ya hemos hablado de eso, y si se aísla Staphylococcus aureus, cándida o pseudomonas. Entonces, es importante realizar un tratamiento endovenoso y sellado del área donde se ha estado poniendo el catéter. ¿Qué antibióticos usamos cuando son catéteres asociados a catéteres endovenosos centrales en unidad de cuidados intensivos? Lo que se ha encontrado es estreptococo, Escherichia coli, enterococo, ¿no? Klebsiella, Staphylococcus aureus y Candida. Entonces, el que nos va a molestar bastante es el estreptococo epidermidis. Pensando en eso, cloxacilina más vancomicina, ¿no es cierto? O ceftriaxona más vancomicina. Miren que acá estamos enfocando bien el tema hacia Staphylococcus aureus, ¿no? Y también hacia estreptococo. Entonces, si el paciente está en sepsis o shock séptico, ya cloxa más banco, o, ¿no es cierto?, o meropemen, ¿no? Cloxa más banco más septria más meropemen. Esta asociación para estafilococo, Staphylococcus aureus o epidermidis, y el meropemen para los gram negativos que pensemos. Estamos hablando del empírico, el tratamiento empírico. Si tenemos a un paciente con shock séptico, ya mero más banco más fluconazol, no podemos dejar que haya una sepsis por cándida, especialmente en caso de catéteres venosos centrales, porque la diseminación va a ser muy rápida, ¿no? Inclusive acá se propone que haya una dosis de carga. Sí. La otra alternativa es vancomicina, astronam y fluconazol. Cuando no son infecciones en unidades de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, lo más probable son estreptococos o no, Staphylococcus aureus o enterobacterias, cloxa más banco o ceftriaxona más banco. Si vemos a un paciente con shock séptico, vancomicina más meropemen, mira la diferencia con los de cuidados intensivos, asociamos hasta 3 antibióticos, ¿no? Solamente en pacientes que están recibiendo quimioterapia. O sea, el problema del paciente con quimioterapia es que está pues inmunodeprimido, ¿no? Y este problema de la infección de catéteres es muy frecuente. ¿Qué pensamos en estos pacientes? En los anteriores, estafilococo, no estreptococo, pero pseudomonas aeruginosa, enterobacterias y cándidas se presenta con mucha frecuencia. Acá ya vamos a entrar con cefepime y vancomicina, ¿no? Ustedes saben que cefepime tiene una buena
cobertura tanto para gram positivo, gram negativo, ¿no? Y si el paciente ya está en shock séptico, miren, banco más mero más o menos fluconazol, de forma empírica. Lo que, o sea, nosotros vamos a ver catéteres, o sea, infecciones de catéter venoso central, lo que hemos visto hasta ahora, pero lo más frecuente y lo más común es que sean infecciones de vías periféricas, de catéteres periféricos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Estafilococo aureus, enterobacterias y enterococos, ¿no? Entonces, cloxa más banco o ceftriaxona más banco. Si hacen sepsis o shock sépticos, o sea, cloxa, banco, ceftriaxona, meropenem. Es más o menos el mismo manejo. Y en shock séptico, meropenem, vancomicina, ¿no? Cuando ya encontramos el germen, con el antibiograma, etcétera, ¿qué nos encontramos? Coagulasa, o sea, estafilococo coagulasa negativo, ¿no? Generalmente resistente a meticilina, porque son pacientes. ¿Qué vamos a escoger? Banco y cloxa, ¿no? Sensible a meticilina, o sea, cloxa y cefazolina. Los tratamientos son son un promedio de 7 a 14 días, ¿no? En marsas, ¿no es cierto? Banco, ¿no? O si es que la conjunción inhibitoria es más alta, vancomicina, daptomicina. Linezolid también podríamos usar, pero en enterococos, ampicilina, enterococos, vancomicina, enterobacterias, de acuerdo a la concentración inhibitoria mínima, ¿no? En pseudomonas habría que darle un tratamiento combinado. Entonces, ¿qué es lo que estamos poniendo? Mero, ¿no es cierto? Meropenem, ceftazidina, etc. Candida, fluconazol. ¿Qué otras medidas más para estas infecciones por catéteres? Hay que cambiar el catéter sobre la guía, ¿no? En caso de que haya ya celulitis acompañada, ya vamos a tener que cambiar de zona también, ¿no? O sea, puede no ser pues una subclavia, puede ser una yugular, ¿no? Entonces, si es que hay realmente un tema de Streptococcus epidermidis, ya vamos a tener que manejar a los pacientes con hemocultivos seriados hasta 72 horas negativo, ¿no? Cuando el cultivo salga negativo. Otra de las cosas que también se realizan es el sellado de los catéteres venosos centrales con antibióticos, ¿no? Entonces, el catéter venoso central a veces son de varias vías y están colocados, por ejemplo, ¿no es cierto?, para alimentación parenteral, o son catéteres muy complejos, entonces, y podemos hacer un intento de sellarlo con antibióticos, ¿no? Entonces hay que ver qué antimicrobiano, de acuerdo al germen que está ahí, la concentración, cuántas veces se va a administrar y el tipo de catéter, ¿no?, que se está usando para poder sellarlo. Entonces se pone el antibiótico y se deja que actúe dentro de la luz del catéter venoso central. Es una posibilidad también, ¿no? Entonces, para sellado se usa vancomicina, cefazolina, gentamicina, ceftazidina o ciprofloxacina. Otra infección son las tromboflebitis supuradas. Entonces, esto es bien frecuente, muy frecuente. Muchas de las tromboflebitis no son necesariamente infecciosas, o sea, porque cuando uno pone, por ejemplo, un cáustico en forma muy rápida, en corto tiempo, sin bomba de difusión, entonces vamos a tener una tromboflebitis, o sea, una inflamación a nivel de la vena, que nos va a simular una infección, ¿no? Pero cuando vemos que hay evidencia de secreción al menos purulenta, entonces vamos a tener que usar antibióticos. Inclusive el tratamiento va a ser por 2 a 4 semanas, es largo, ¿no? Entonces, a veces la antibiótico terapia falla y hay que hacer una intervención quirúrgica, pues, entonces se debe de sacar los abscesos, drenar los abscesos, que si se tiene evidencia, o sacar ese tramo de vena, ¿no?
No se recomienda anticoagular en estos casos. Solamente se ha visto un efecto beneficioso de la anticoagulación en caso de tromboflebitis cuando estamos en una trombosis de seno cavernoso, ¿no? Eso podría, por la gravedad del caso, ¿no? Pero en general no se sugiere anticoagulación. Si estamos haciendo una infección de túnel subcutáneo, entonces hay que retirar el catéter y los cultivos, como ya hemos visto. Otra patología que sí nos interesa, pero la vamos a ver no tan frecuentemente, ¿no? Y también, ya seguramente ustedes la han visto y la han conversado en cardiología. Entonces, es la endocarditis infecciosa, ¿no? La endocarditis infecciosa que sí nos va a producir en nuestro medio una de las patologías más clásicas, ¿no? Que son las infecciones por estreptococo del grupo A, que vamos a producir las endocarditis, las valvulopatías, y es una de las principales causas de insuficiencia cardíaca congestiva en pacientes adultos. Entonces, la endocarditis infecciosa tenemos algunos criterios, ¿no? Los anatomopatológicos, eso ya es fácil ver, ¿no es cierto?, la lesión, ¿no?, a nivel de una válvula. Entonces, pero lo que nosotros usamos es los criterios de la Universidad de Duke modificados, ¿no? Que ahora vamos a ver cuáles son los criterios. Ustedes seguramente también lo conocen. Entonces, ¿qué pruebas diagnósticos hacemos para una endocarditis? Entonces, es la bacteremia, o sea, ver detectar los gérmenes, como hemos estado mencionando en tromboflebitis, ¿no? Entonces, hay que hacer la toma de 12 hemocultivos, entonces separados 12 horas, con 3 extracciones, ¿no? Y es que un frasco para aerobios, otro para anaerobios, ¿cierto? 10 mililitros, en total 6 extracciones en 1 o 2 días. Entonces, de tal forma que vamos a tener la posibilidad de, si encontramos el mismo germen y el rendimiento es muy alto, entonces es endocarditis. El otro criterio diagnóstico, la ecocardiografía. Es para básicamente visualizar el grado de lesión y de destrucción que se tiene en la válvula y evidenciando las vegetaciones y las complicaciones, ¿no? Entonces puede ser la ecocardiografía transtorácica, ¿no?, para la endocarditis derecha, y la transesofágica. Ya sabrán ustedes que la más importante es la ecocardiografía transesofágica, ¿no? Esto es a través de una sonda que se va por el esófago, es como una endoscopía, y se puede ver con mejor sensibilidad las válvulas, ¿no? Entonces, si nosotros sospechamos de que hay una vegetación, por ejemplo, en válvula prostésica, ¿no?, o también se tiene que hacer una transesofágica, o también sobre marcapasos, por ejemplo, ¿no?, o sobre si tenemos que tenemos un cuadro clínico, pero la ecocardiografía transtorácica no es suficiente, la transesofágica es importante. Y si es que hay complicaciones que no estamos detectando, ¿no?, por ejemplo, los amartomas y todo esto. ¿Quiénes son los que van a producir la endocarditis? Entonces, no solamente son los gérmenes comunes, que el estreptococo, etcétera, ¿no? Tenemos otros gérmenes que son los componentes del grupo ECO, ¿no? Entonces hay Coxiella, Brucella, Bartonella, Legionella, Mycoplasma. Y nosotros pedimos esos cultivos, ¿no?, que son
el HASEC. Los criterios de Duke, eso sí ya lo saben ustedes, ¿no es cierto? Criterios mayores y criterios menores, ¿no es cierto? Primero son los hemocultivos positivos, ¿no? Como se ha tomado, ¿no es cierto? 2 muestras, si hay 2 muestras que en 12 horas han salido positivas, ¿no es cierto? Ya eso nos va a indicar un diagnóstico. Si es que tenemos gérmenes característicos, ¿no? Streptococcus viridans, bovis, el HASEC, y Staphylococcus aureus, ¿no? O enterococos, podemos ya determinar, ¿no? O detección de Coxiella burnetii mediante PCR. Criterio mayor, segundo criterio mayor, evidencia de afección endocárdica. Como hemos dicho que vamos a evidenciar con la ecocardiografía, ¿no es cierto? Y la transesofágica, ya hemos dicho en qué casos, en prostésicas, ¿no es cierto? Y en aquellas que no nos están funcionando a la transtorácica. Y si tenemos evidencia de masas que están oscilando intracardíacas en la válvula o no, o está habiendo regurgitación. Eso es muy interesante ver en una endocarditis la regurgitación o el retorno de la sangre, ¿no? También si vemos que hay un absceso intracardíaco, un pseudoaneurisma o una dehiscencia de una válvula prostésica. O si hay nueva regurgitación valvular. O sea que ha empeorado respecto a un evento anterior, y eso lo podemos ir detectando también a través de un examen clínico con el soplo, ¿no? Entonces, si hay afección endocárdica. Entonces, tenemos hemocultivos y evidencia endocárdica en criterios mayores. Criterios menores, ya eso ya lo saben. Si ha habido paciente con enfermedad cardíaca previa o es un adicto a drogas endovenosas, si tiene una fiebre persistente, si hay fenómenos vasculares que son diferentes a los fenómenos inmunológicos. Entonces, los fenómenos vasculares básicamente están determinados por los embolismos, ¿no? Entonces podemos ver embolismos pulmonares, sépticos, aneurismas micóticos, hemorragias intracraneales, las lesiones de Jenney, ¿no es cierto? Que son las hemorragias en astilla. Y los fenómenos inmunológicos. Ahora, los fenómenos vasculares, ya pues, eso los podemos encontrar cuando ya están haciendo esto, ya, pues, ya la endocarditis ya está descompensando, o sea, cualquiera lo puede diagnosticar, ¿no? No podemos esperar a eso. En los fenómenos inmunológicos, las glomerulonefritis, los nódulos de Osle, las manchas de Roth, ¿no? Y aumento del factor reumatoideo. Y microbiológicamente, si es que había un hemocultivo positivo, pero no se ha podido repetir o no ha sido positivo en los hemocultivos que se han hecho a repetición. Entonces, eso nos puede, se considera como un criterio menor. Entonces, ¿cómo hacemos? Según criterios clínicos, 2 criterios mayores, ¿no? Ya se diagnosticó endocarditis, o un criterio mayor y 3 menores, ¿no? O 5 criterios menores. Entonces, enfermedad cardíaca, fiebre, fenómenos vasculares, fenómenos inmunológicos y evidencia microbiológica. 5 criterios menores. Eso es cuando es definido, o con el cuadro pues, de tipo patológico, ¿no? Posible, un criterio mayor y otro menor, o 3 criterios menores, que no es endocarditis. Si es que ha habido, si es que el tratamiento de la endocarditis ha sido efectivo en 4 días, o sea, han cedido todos los síntomas. Probablemente ha sido otro tipo de enfermedad infecciosa que se ha resuelto, y no necesariamente una endocarditis. Si no ha habido una evidencia patológica después del tratamiento, ¿no? Si no cumplen todos los criterios, o por lo menos los criterios para endocarditis posibles, ¿no? Entonces, porque nosotros a veces sobreestimamos el tema de las endocarditis. Cuando estamos viendo un paciente con fiebre, con taquicardia,
y a veces con un soplo, que es un soplo funcional, lo primero que empezamos es endocarditis, y empezamos tratamientos para endocarditis, etcétera, ¿no? Y las ecocardiografías es siempre bueno que lo haga un cardiólogo con experiencia. El tratamiento empírico. ¿Cuándo damos el tratamiento empírico? Por ejemplo, ya no tenemos los cultivos porque hay problemas de laboratorio, etcétera, pero el paciente está descompensando y tiene criterios clínicos, algunos criterios menores, pero tiene insuficiencia cardíaca, está inestable hemodinámicamente y estamos viendo fenómenos embólicos, ¿no? Entonces, y una vegetación oscilante, ¿no? Superior a 2 centímetros, especialmente en la válvula mitral. Entonces, acá nosotros podemos dar tratamiento antibiótico en forma empírica. Entonces, se puede trabajar si es que el paciente no... Miren, o sea, las endocarditis nos van a producir también los trombos, ¿no? Y eso se tiene que manejar con anticoagulación, por lo menos en forma profiláctica. Entonces, si es que tenemos una endocarditis aguda, es menos de un mes, aguda, sobre válvula nativa, probablemente estemos ante un estafilococo, ¿no? Un estafilococo aureus o un viridans. ¿Qué tratamiento? Ampicilina, cloxacilina, gentamicina. El empírico. El alternativo, vancomicina más gentamicina. Nosotros damos este tratamiento generalmente, ¿no es cierto? Subaguda, más de un mes, probablemente sea un estreptococo viridans, ¿no? O un enterococo, igual. Ampicilina, ceftriaxona, gentamicina. Entonces, acá hay un problemita con la gentamicina, donde nosotros vamos a tener que ir siempre haciendo sus pruebas de función renal y audiometría idealmente, ¿no es cierto? Porque ustedes saben, ya hemos hablado de la toxicidad de genta a nivel renal o a nivel del aparato auditivo, coclear o vestibular. Entonces, en pacientes que tienen adicción a las drogas, probablemente estafilococo aureus, ¿no es cierto? El tratamiento cloxagenta, alternativo vancogenta, ¿no? En válvula protésica, probablemente no veamos mucho, pero sí eventualmente se presentan. Entonces, endocarditis sobre válvula protésica precoz, menor de 2 meses, probablemente estafilococo epidermidis. Y acá sí, ¿por qué tiene mayor importancia el epidermidis? Porque como es protésica, probablemente ha sido puesta recientemente, por eso es menor de 2 meses, y la contaminación más importante es con estafilococo epidermidis. Es igual que la osteomielitis de esternón, ¿no es cierto? Cuando vemos osteomielitis de esternón, después de una cirugía, el germen más probable es estafilococo epidermidis o estafilococo aureus, ¿no? Empírico es cloxadaptomicina. Alternativo, vancogenta y rifampicina. Ya hemos hablado del efecto que tiene la rifampicina en el estafilococo. En válvula protésica con más de 2 meses. Lo más probable es epidermidis, ¿no? Streptococo pirida, enterococo, estafilococo aureus, ¿no? Tratamiento cloxadapto o también vancogentamincina, rifampicina. Cuando ya tenemos el antibiograma identificado el germen, entonces ya el tratamiento se tiene que orientar, ¿no? Si es estreptococo, ¿no es cierto? Penicilina o ceftriaxona, ¿no? Penicilina o ceftriaxona más gentamicina, penicilina más ceftriaxona, gentamicina o vancomicina más gentamicina, y eso. ¿Cuánto tiempo? 28 días para ese germen, ¿no? Si es que hay un estreptococo resistente a penicilina, que realmente no tenemos mucho, penicilina más ampicilina, con concentración de más de 5, ¿no? Y dosis altas, 4 millones cada 4 horas, ¿no?
de 28 a 42 días. O ampicilina más gentamicina o vancomicina más gentamicina. Enterococo fecalis, ampicilina más ceftriaxona, ampi más genta o banco más genta. Siempre está genta por ahí porque tiene una buena penetración a nivel de las válvulas. También por 42 días, ¿no? Tratamientos largos, ¿no? Aminoglucósidos se debe en estos casos se debe utilizar su efecto posantibiótico, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que dar las dosis en dosis únicas diarias. Por ejemplo, genta se debe dosificar cada 8 horas, pero por su efecto posantibiótico se puede dar una vez al día, ¿no? O vancomicina también, o sea, dosis de carga hay que darle y después de que se puede bajar a la dosis de mantenimiento, ¿no? Igual la atomicina. Si hay estafilococo aureus o estafilocoagulasa negativos en válvula izquierda nativa, quiloxa, clopsa o cefazolina más gentamicina, o daptomicina, o vancomicina más gentamicina. Casi el esquema es similar para todas las otras. Igual acá, si es que en válvula protésica, ya, cloxa más rifa más genta o daptomicina, ¿no? Si es que hay coagulación nativa en válvula derecha nativa, igual, cloxa más genta o cloxa más gentamicina, pero acá ya comenzamos a manejar también cipro, ¿no? Cipro más rifampicina. En gran negativos, ahí ya se nos complica más, cefotaxima o ceftriaxona o ceftazidime, ¿no? Más amicacina. Ya en Bruselas, y es pues, doxi más rifa más estetomicina por 90 días. 3 meses. Bruselas. En Coxelia, bueno, el doxi siempre tiene que ir ahí. En cándidas entramos con anfotericin más 5-fluorcitosina o fluconazol, pero fluconazol en dosis de carga y todo tiene que ser manejado durante los primeros días por vía endovenosa o por vía oral permanente por 24, cada 24 horas, por 42 días o más de 42 días. Y equinocandina, que sí es es la de elección, entonces esa también la tenemos que dar por 42 días. Cándida realmente es un problema para no. Otro de los temas en manejo de endocarditis es el tratamiento quirúrgico. Entonces, los criterios absolutos, o sea, ¿cuándo debemos sugerir no el tratamiento antibiótico, que puede quedar limitado, sino el tratamiento quirúrgico? Entonces, primero hay criterios absolutos, donde hay alto grado de evidencia, ¿no es cierto? Y se debe de iniciar una cirugía urgente, falla cardíaca, en endocarditis, o sea, en válvula aórtica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se rompe la válvula, va a haber pues, un edema agudo de pulmón, el paciente se va a morir. Si es que hay una falla cardíaca completa o rápidamente progresiva, ¿no? Especialmente en localización mitral. Esto sí es que no responde a un tratamiento intensivo. Si es que está habiendo embolia múltiple, digamos, tras una semana de antibiótico, y está ya habiendo múltiples presencias de fenómenos embólicos, pues, o sea, hemorragias, ya lesiones de tipo equimótico, etcétera, ¿no? Esto está produciendo similar a una coagulación intravascular diseminada. Si es que hay bacteremia persistente, si es que después de 7 días el tratamiento antimicrobiano no ha bajado la bacteremia, si es que está habiendo abscesos o fístulas a la ecocardiografía, si es que hay una pericarditis purulenta, o sea, si hacen una efusión pericárdica y al momento de obtener la muestra vemos pus, si es que se ha roto una prótesis o se ha obstruido,
si es que el paciente está recidivando con la endocarditis, ¿no es cierto? Entonces, y no ha mejorado con ningún tratamiento. O sea, si hay una endocarditis por hongos, o sea, si es que no estamos hablando solamente de la cándida. La cándida, como hemos visto, tiene su propio esquema de tratamiento, pero si no responde, claro, igual se tiene que entrar. Estamos hablando de hongos filamentosos. Ahí podemos tener los, que se llama la histoplasma, podemos tener eh, los cigomicetos. Entonces, si es que eso no está dando la endocarditis, tiene que operarse. La cándida se puede intentar un tratamiento antimicótico. Entonces, de eso siempre, no se olviden de estos, por lo menos unos 4 de estos preguntaremos, un excepto. Criterios relativos. Entonces, que para poder hacer una cirugía, ¿no? Puede haber falla cardíaca que se resuelve con tratamiento antibiótico, entonces ya, bueno, se puede programar la cirugía para después, ¿no? Si es que hay un episodio embólico solamente, después del inicio del tratamiento, se puede evaluar la cirugía. Si es que hay endocarditis izquierda en las vegetaciones, hemos visto que las más graves son las derechas, ¿no es cierto? En las izquierdas lo que vamos a tener probablemente sean pues, edemas agudos, pero perdón, en la aórtica, ¿no? Entonces, podemos evaluar si es que todavía podemos dar tratamiento antibiótico. Si hay regurgitación aórtica grave, ¿no? En la ecocardiografía, si no hay una respuesta a un tratamiento antibiótico, si persiste la fiebre por más de una semana, ¿no es cierto? Si está haciendo un cuadro de endocarditis recién en un paciente que acaba de ser trasplantado, pero no hay licencia de prótesis, ¿no? Y si es que hay, o sea, se evidencia que hay una infección por estafilococo, aureus, no por bacillus gram negativos, Brucela, entonces, y se va a iniciar recién tratamiento. Entonces, todos estos criterios son relativos, o sea, no es una urgencia. La urgencia es cuando el paciente se está descompensando hemodinámicamente o cuando hay presencia de cuadros purulentos, ¿no? Entonces, lo importante cuando se sugiere una cirugía, decía después de una junta médica, siempre, donde ¿qué se va a ver ahí? Cómo está localizado, dónde está localizada la lesión, ¿no es cierto? ¿Qué germen está presente? ¿Cuánto tiempo de tratamiento es importante para decidir la intervención? ¿Cuánto está destruida la válvula? ¿No? Si es que hay otras complicaciones, por ejemplo, hemorragias cerebrales, infartos masivos, etcétera, ¿no? Si el paciente tiene problemas de tipo de comorbilidades, qué expectativa de vida tiene, ¿no es cierto? Porque en pacientes que están muy graves, y por ejemplo, ya no tienen mucha expectativa de vida, pues, hay que reevaluar si es que se debe hacer o no, porque es una alta cirugía, pues, un trasplante valvular. También si es que hay dificultades y riesgo quirúrgico, ¿no? La anticoagulación, ahora que estamos con todo el tema del COVID, ustedes han visto que, bueno, acá nos faltaría pues integrar también el tema de las alteraciones por COVID a nivel del endotelio, que es la principal patogenia, ¿no? del COVID. Entonces, en el caso de los pacientes con falla cardíaca, la anticoagulación no está necesariamente indicada, ¿no es cierto? Porque puede incrementar el número de hemorragias. Entonces, se puede, si es que se está pensando hacer algún proceso quirúrgico, bueno, hay que suspender pues las anticoagulación en pacientes que están, por ejemplo, con fibrilación auricular. Eso hay que tener en cuidado, ¿no? Bueno, hasta acá hemos llegado, chicos, en la parte de infecciones
vasculares más frecuentes, que son las tromboflebitis y las endocarditis. Pero seguramente eso ya lo han hecho también como endocarditis en cardiología. Okay. Con esta parte nos falta todavía un tema de síndromes que van a ser dermatología tropical. Y después ya pasamos, ya estaríamos para el examen, ¿no es cierto? Infecciones dermatológicas, doctor, lo que falta, ¿no? No, dermatología tropical. Infecciones dermatológicas hemos hecho de piel y partes blandas, eso es la parte genérica. Entonces, lo otro es infecciones, dermatología tropical, o sea, síndromes dermatológicos tropicales, para que ustedes ya tengan más o menos Ya. un aspecto. Entonces, con eso ya acabamos esta parte de síndromes. Como han visto, este capítulo es un poco pesado, pero básicamente son tips nomás así para que ustedes puedan tratar los síndromes más importantes. Entonces, estamos trabajando el día viernes, ¿no? ¿Qué exposición viene el día viernes? Doctor, buenas noches. Ya nos toca el grupo de rotación 5 con SIDA, retrovirus. Ya, retrovirus, muy bien. Ya, muy bien, muchachos. Entonces nos vemos el día viernes. Ya, doctor. Hasta luego. Bien, hasta el día viernes.